Imagina una caravana en medio de un solar en Nuevo México, antigua, desgastada, sin movimiento. Es el lugar perfecto para no levantar ningún tipo de sospechas. Hola a todos, bienvenidos, esto es La Cueva 51 y hoy vamos a hablar del caso del Toy Box Killer, el caso de David Parker Ray. Una historia que a mí me ha dejado completamente estupefacto. Una historia que ni el mejor guionista de Hollywood la podía imaginar. Pero empecemos por el principio. David Parker Ray nació en 1939 y durante décadas llevó una vida aparentemente normal en Nuevo México. Trabajó como mecánico, mantuvo relaciones estables y nunca llamó la atención de las autoridades. Nadie lo veía como una persona peligrosa. Y esa normalidad fue lo que le permitió actuar durante tanto tiempo sin ser detectado. A partir de los años 70, Ray empezó a desarrollar un patrón criminal muy concreto. No buscaba asesinatos rápidos ni visibles. Buscaba control, sometimiento y repetición. Para ello preparó durante años una caravana en su propiedad, que fue adaptando poco a poco. No era un lugar improvisado, sino un espacio pensado para retener a personas durante días, ejercer control psicológico y borrar sus recuerdos. Cuando ya tuvo esa caravana preparada, empezó a secuestrar mujeres, normalmente cuando se encontraban solas por la calle. Las drogaba para dejarlas inconscientes y las trasladaba hasta su caravana. Cuando despertaban, estaban desorientadas, no sabían dónde estaban, no sabían qué había ocurrido. En ese momento, empezaba una grabación de audio que era clave en su macabro método. En esa cinta, Ray explicaba con una voz tranquila que habían sido secuestradas, que estaban completamente bajo su control, que nadie sabía dónde se encontraban y que resistirse no tenía sentido. Les decía que serían drogadas de forma repetida, que su memoria se vería afectada y que cuando todo terminara, probablemente no sabrían explicar lo que les había ocurrido. Tras mantenerlas retenidas durante varios días, en muchos casos las liberaba. Lo hacía después de administrarles grandes cantidades de drogas que provocaban amnesia. Después las dejaba en carreteras o lugares públicos, desnudas y confundidas. Muchas sobrevivieron, pero no podían recordar con claridad lo que les había pasado. Algunas pensaron que habían sufrido una pesadilla, un colapso mental, y cuando intentaban denunciar, claro, sus relatos eran fragmentados, eran poco claros, y muchas veces no eran creídas ni tomadas muy en serio. También la policía no tenía mucho donde investigar, porque casi no podían recordar nada. Y ahora viene uno de los puntos más inquietantes del caso, si lo de la cinta al despertar ya no lo era, y es el número de víctimas. De forma oficial, increíblemente, David Parker Ray solo fue acusado directamente de un caso, y ese fue el único que finalmente lo llevó a su arresto. Sin embargo, los investigadores dejaron claro desde el principio que ese número no reflejaba la realidad. Durante el registro de la propiedad se encontraron grabaciones, objetos y pruebas que indicaban que Ray llevaba actuando durante décadas. Las autoridades estimaron que el número real de víctimas podía estar entre decenas y decenas. Y algunos investigadores llegaron a manejar cifras de hasta 60 mujeres o más.
Muchas nunca fueron identificadas, nunca hablaron, no recordaban casi lo que les había ocurrido. Y sobrevivieron, eso sí, pero no podían recordar absolutamente nada. Por eso el número exacto nunca se sabrá. No sabemos si mató a muchas, si las enterró en otro lugar, las hizo desaparecer con ácido o vaya usted a saber. Pero claro, a lo mejor no las mataba, solo disfrutaba drogándolas y viéndolas sufrir. Tampoco se sabe qué les hacía exactamente en la caravana durante días. Pero ese caso, el único por el que fue condenado, fue el que dio un giro definitivo a su locura. En 1999, cuando Ray secuestró a una mujer junto a su pareja, algo salió mal. Y la mujer consiguió escapar y pedir ayuda en un estado que evidenciaba que había sido víctima de un crimen grave. Esta vez su testimonio fue tomado en serio. La policía inició una investigación que condujo directamente a Ray y a su propiedad. Esta chica se ve que recordaba un poco más que las demás y pudo decir exactamente, o más o menos, dónde estaba esa casa, esa caravana donde estuvo secuestrada. Los agentes rápidamente llegaron al lugar, entraron en la caravana y encontraron pruebas suficientes para confirmar el método macabro que había utilizado durante años. Muchos policías declararon que fue una de las escenas más perturbadoras que habían visto en su carrera. Aún así, no pudieron reconstruir todos los casos ni identificar a la mayoría de víctimas. Sí que había un montón de cosas de las víctimas, enseres, ropas, pero no estaban. No había ningún cuerpo alrededor. No había tampoco... Sí que había signos de violencia, de tortura, pero no había nada que pudiera, pues, hacer ver que ahí había matado a alguien. Simplemente, pues, las drogaba, las torturaba. En la caravana había un montón de juguetes sexuales, un montón de enseres de sadomasoquismo, drogas, jeringas, cosas extrañas. Por eso los policías dijeron que la escena de esa caravana, que estaba hecha específicamente para el mal, fue uno de los momentos más inquietantes de su carrera. David Parker Ray fue arrestado, acusado, pero años después, en 2002, murió en prisión. No pudo ser juzgado. Y encima, claro, nunca confesó el número real de víctimas, ni explicó con detalle todo lo que había hecho, y su muerte dejó el caso incompleto, y cerró la puerta a muchas respuestas. La caravana fue destruida, pero el impacto de este caso permanece. A mí me ha impactado mucho. No solo por el número de víctimas que se estima, que probablemente nunca se va a conocer, sino porque demuestra cómo un criminal, un loco, puede actuar durante décadas sin levantar sospechas, ocultando un horror prolongado detrás de una apariencia completamente normal. David Parker Ray era un exmecánico, una persona querida en el barrio, que tenía una caravana vieja que nunca usaba. O eso es lo que creían. Pero esa caravana fue modificada para, yo diría, crear el infierno en la tierra. A lo mejor no mató a ninguna, simplemente las drogaba un montón y después ellas no podían recordar absolutamente nada de lo que había pasado. Pero lo que había dentro de la caravana era algo absolutamente atroz. Y para acabar este caso, os quería explicar detalladamente lo que había dentro de esa caravana. Porque es, digamos, lo impactante del caso.
Y os he explicado un poquito por encima lo que había dentro, pero quería ahondar mucho más para que vierais la mentalidad de este hombre, la locura de este hombre y lo que debieron sufrir estas chicas. La policía dijo que cuando entraron no les sorprendió un objeto concreto, sino que la sensación de que aquel lugar había sido usado muchísimas veces. Pero todo estaba muy bien colocado. Todo indicaba una repetición, una rutina, una planificación a largo plazo. No era un espacio improvisado ni caótico que suelen tener muchos asesinos en serie. Estaba preparado para ser utilizado una y otra vez. Una y otra vez. En el interior encontraron sistemas de sujeción fijados de forma permanente a la estructura del remolque para que no pudieran escapar. Atornillados al suelo, a las paredes. Anclajes. Lo que demostraba que la caravana había sido modificada específicamente para retener personas, que nunca había sido utilizada para ir de viaje o para estar ahí viviendo. Había esposas, cadenas, correas de distintos tamaños, algunas claramente usadas, pero otras nuevas, como si formaran parte de un inventario. Se hallaron instrumentos médicos, quirúrgicos, no tanto de un hospital, sino de más destinado a uso particular, que seguramente compró en alguna farmacia o en algún lugar que venden esos enseres. Y todo estaba almacenado de forma ordenada, limpio, accesible. La policía destacó que no parecían objetos comprados al azar, sino seleccionados con conocimiento y mantenidos para poder usar continuamente, como si de un hospital se tratara. Había guantes, material desechable, recipientes para líquidos. Uno de los elementos más perturbadores fue el equipo de audio, ese equipo que reproducía una cinta justo nada más despertar la persona después de ser secuestrada y que explicaba el proceso detalladamente y tranquilamente de lo que le iría ocurriendo. Las grabaciones, ojo, estaban preparadas para ser activadas automáticamente. Esas cintas después serían analizadas por los investigadores y contenían la voz de David Parker, el Toy Box Killer. También se encontraron grandes cantidades de drogas, sustancias químicas. No estaban escondidas, estaban almacenadas y clasificadas. Los investigadores concluyeron que su finalidad era provocar desorientación, pérdida de memoria y confusión prolongada. Eso explicaría por qué muchas víctimas no podían recordar lo sucedido ni relatarlo después. Otro detalle inquietante fue la ausencia total de objetos personales. No había fotografías, ni ropa de David, ni tazones. Era un espacio completamente deshumanizado, casi clínico, lo que aumentaba la sensación de frialdad y control absoluto. También hallaron collares, correas, elementos destinados a degradar psicológicamente a las víctimas, y no solo a inmovilizarlas. Los agentes explicaron que aquello demostraba que el daño buscado no era solo físico, sino mental, destinado a romper la resistencia y la identidad de la persona retenida. Los investigadores describieron, como he dicho antes, el interior de la caravana como uno de los lugares más perturbadores que habían visto. No por la violencia visible, no por restos de sangre, ni cuchillos, ni cosas de esas que suele haber en escenas del crimen, sino por la lógica que había detrás de todo eso. Cada objeto, dijeron, tenía una razón de estar ahí. Nada sobraba, nada parecía improvisado, y estaba preparada para seguir torturando. La caravana fue destruida tras la investigación, pero todos los oficiales coinciden en algo. No era solo un escenario de un crimen, sino una extensión de la mente de su propietario. Alguien que había dedicado años a perfeccionar un espacio diseñado para ejercer el control, provocar miedo y borrar recuerdos.
Yo espero que este hombre, que bueno, tendría que haber muerto en la cárcel, murió en la cárcel, pero sin juicio, tendría que haber estado cadena perpetua, y que él sufriera ese daño psicológico que implementó a sus víctimas. Pero se ve que hay criminales que tienen suerte y solo lo condenaron por un secuestro. No se sabe si mató a muchas víctimas. Sí que se sabe que fueron muchísimas las que pasaron por esa caravana. Pero este mecánico, que tampoco era médico, ni cirujano, ni nada, era un mecánico, que vivía tranquilamente, era un vecino ejemplar. Tenía en su interior una de las mentes más perturbadas de la historia criminal. Y se ve que era muy listo porque al final sí que murió al cabo de los años en prisión, pero no fue juzgado, no se ha encontrado ninguna víctima, ninguna muerte que se le pueda atribuir, y seguramente muchas de las víctimas que escaparon o que él, pues, las dejó tiradas, no saben ni que estuvieron ahí. Las destrozó tanto psicológicamente con las drogas y con lo que les debía hacer, que ni debían recordar dónde estuvieron. Y muchas de ellas seguramente después fueron diagnosticadas como locura, algunas seguramente, o bueno, yo creo que casi todas tuvieron ayuda psicológica, y muchas acabaron en alguna especie de manicomio o alguna entidad de problemas mentales. Y lo peor de todo es que no sabían que estuvieron ahí. No podían decir dónde estuvieron. Sabían que les había ocurrido algo, que mentalmente habían sido destruidas, pero no sabían ni por quién, ni cuándo, ni por qué, ni dónde. Y por eso este caso a mí me dejó completamente, cuando lo leí, sorprendido, completamente, pues, acongojado. Y es uno de los casos que yo creo uno de los peores de True Crime, sin haber salido un solo cuerpo, un solo asesinato. Pero lo que debieron vivir esas chicas ahí, las 60 o 70 las que fueran, debió ser esa caravana, el infierno en la tierra. Gracias y hasta la próxima.